corazón. Levanto mis manos a ti, Señor. Este mensaje dice, el tema dice la presencia de Dios prometida. La presencia de Dios prometida. Nosotros tenemos una promesa tan preciosa, amado hermano. Y es que Dios ha prometido estar con nosotros. Yo no sé si usted se alegra con esa promesa. Oiga, hermano, cuando usted escucha una promesa que causa gozo en su corazón porque sabe que es algo grande, sabe que es algo que con lo que usted no lo puede comparar, y sabe que es algo que usted no se lo merece. Cuando alguien le hace esa promesa, amado hermano, usted se llena de gozo. Yo no sé usted, pero yo me lleno de gozo. Cuando el Señor me llamó al pastorado, me dijo: no te dejaré ni te desampararé. Oiga, me puse a llorar como un niño. Sí, hermano, porque yo no merezco esa promesa delante de Dios para mí. Yo no la merezco, porque no he hecho nada para ganarme esa promesa. Pero Dios, en su misericordia, sabiendo mis debilidades y conociendo mis necesidades, por eso es que Dios no nos deja, amado hermano, porque somos débiles y porque tenemos necesidades. Dios no lo deja a usted porque usted sea fuerte. Más bien está con usted y está conmigo porque somos débiles, porque tenemos necesidades. Y Dios, en su misericordia, está con nosotros todos los días. Amén. Es como cuando nuestros hijos eran pequeños, ¿verdad que sí? Sabíamos que ellos estaban aprendiendo a caminar y no les quitábamos la mirada encima, les tomábamos de la mano y estábamos con ellos en todo momento para que no se lastimaran, porque ese es el amor del Padre y ese es el amor de la Madre. O así mucho más es el amor de Dios. Cuando usted es débil es cuando más cerca está Dios de usted. Cuando usted más necesita, Dios está cerca de usted. Cuando usted está pasando por pruebas y por luchas, ahí está Dios con usted. Cuando está pasando por el valle de sombra de muerte, allí está Dios con usted. Cuando usted pasa por el desierto, allí está Dios con usted, hermano. Porque sabe, hermano, que en los momentos más frágiles de nuestra vida es cuando nosotros podemos apartarnos de Él, podemos renegar de Él. Y como Él sabe eso, entonces dice: no te dejaré ni te desampararé. Ese es nuestro Dios, hermano. Muchas veces pensamos que Dios está solamente con aquel que es fuerte. Dios está con él también. Porque ninguno es fuerte por sí solo, hermano. Por más que usted ore, por más que usted ayune, por más que usted busque de Dios, sigue siendo débil. Porque el orar, el ayunar y el buscar de Dios nos hace a nosotros más débiles para que el poder de Dios se haga más fuerte en nosotros. ¿Escuchó, hermano? Amén, amén. Aquel que no ora, aquel que no ayuna, aquel que no busca de Dios, se cree fuerte y el poder de Dios está lejos de él. Pero aquel que se humilla, aquel que busca de Dios, aquel que clama a Dios día y noche, reconoce su debilidad, reconoce su dependencia de Dios. Por eso es que ora, amado hermano. Por eso es que ayuna, porque depende exclusivamente de Dios. No depende de su propia fuerza, no depende de su propia sabiduría, sino que depende de Dios. Y por eso es que lo busca. Por eso dice la palabra: el que tenga sed, venga y beba el agua de vida. El que tiene hambre, venga y coma del pan de vida. Y el Señor dice: si tú te acercas a mí, yo me acercaré a ti. Pero tenemos, amado hermano, que demostrar nuestra necesidad, nuestra dependencia, nuestra debilidad delante de Dios. Si usted no busca de Dios, Dios dice: no, pues tú puedes solo. ¿Verdad que sí, hermano? Por eso dice la Biblia que al altivo, al orgulloso, como no necesita de Dios, como no necesita orar, como no necesita ayunar, como no necesita leer la Biblia,
Dios lo mira de lejos. ¿Verdad, hermano? Eso lo dice la Biblia. Al altivo Dios lo mira de lejos. Al que no busca, pues Dios lo mira de lejos. Al que no necesita, pues Dios lo mira de lejos. Porque sabe que esa persona depende de sí mismo. Pero aquel que lo necesita, Dios está cerca. La presencia de Dios prometida, amado hermano. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y lo sacó con maravillas. Lo sacó con milagros. Dios tuvo que hacer señales para que Faraón dejara ir al pueblo. Pero no era porque Dios, hermano, dependía de Faraón, sino era porque Dios quería demostrarle al pueblo de Israel, demostrarle a la nación de Egipto, demostrarle al mundo entero que nadie puede en contra de Dios. Y aunque el enemigo se resista, tarde o temprano la voluntad de Dios va a ser hecha. Aunque el enemigo se levante, tarde o temprano la voluntad de Dios va a ser hecha. Aunque pase el tiempo, amado hermano, y aunque creas que cada día estás peor porque estás haciendo la voluntad de Dios, déjame decirte que tarde o temprano tú vas a ver la victoria en tu vida, tú vas a ver la liberación en tu vida. Dios te va a sacar al otro lado en victoria. No importa el tiempo que pase, no importan las luchas que lleves durante ese periodo de tiempo, no importa. Pasaron muchas cosas, hermano, antes que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Faraón se opuso muchas veces y Dios hizo milagros, y Faraón se oponía y les levantaba más opresión al pueblo de Israel. En cierta ocasión Faraón dijo: no, lo que pasa es que están ociosos. Por eso que quieren ir a adorar a su Dios. Y les dijo: no les den paja para que ellos busquen su propia paja y hagan los ladrillos. Y aquellos que tienen que hacer la cuota diaria no la vamos a rebajar. El pueblo de Israel sufrió más opresión porque querían buscar de Dios. Cuando usted quiere buscar de Dios, hermano, el enemigo lo oprime más. ¿Usted sabía eso? Claro que sí. Usted no ha expresado algo así como: antes que no estaba en Cristo me iba mejor. Yo no sé si usted lo ha dicho, pero yo creo que el 99.9 de cristianos dicen eso en algún punto de su vida. Especialmente cuando están empezando en los caminos de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el enemigo lo quiere oprimir para que se desanime. El enemigo le trae más lucha para que usted diga: no vale la pena servir a Dios, no vale la pena buscar de Dios. Antes que no estaba en Dios, tenía amigos, tenía trabajo, me iba de parranda, no me faltaba nada, y ahora que estoy en Dios, todos me han dado la espalda. Me cortaron el cable, ya no puedo ver mis novelas. Me cortaron todo a mí. Porque, hermano, el enemigo le trae opresión. El enemigo le trae lucha porque quiere desanimarlo, porque quiere detenerlo, porque quiere mantenerlo esclavizado. El propósito del enemigo es esclavizarlo, engañarlo. Hay mucha gente, hermano, que le gusta vivir en esclavitud. El Señor le dice: te voy a sacar, te voy a libertar, te voy a dar una nueva vida, te voy a dar gozo. Y esa persona quiere seguir en esclavitud. Ay, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de beber, no puedo dejar los paris. Quieren seguir viviendo en esclavitud, cuando Dios le ha prometido, hermano, una nueva vida. Cuando Dios le ha prometido tantas cosas. Y aunque el enemigo se levante, hermano, cuando nosotros hemos conocido a Dios verdaderamente, cuando nosotros verdaderamente queremos servir a Dios, seguimos adelante a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, hermano. Las pruebas y las luchas nos hacen más fuertes. Amén. Oye, hermano, yo no sé cuántos de ustedes han ido a un gimnasio, pero el primer día que usted va al gimnasio, cuando sale de ahí, le duele hasta las uñas. Eso sí que es verdad. No le digo el pelo porque... pero le duele hasta las uñas, ¿verdad que sí, hermano? Y muchos por eso no van el próximo día. Pero si entienden que formar músculos en el cuerpo requiere sacrificio y dolor, van a seguir perseverando, y dentro de unos 5 meses se van a ver como yo.
Yo no sé si están gozándose o burlándose de mí. No, pero es verdad. Hermano, mire, todo requiere sacrificio, todo requiere, hermano, entrega. Y cuando nosotros estamos en los caminos de Dios, especialmente en los caminos de Dios, van a venir las pruebas, van a venir las luchas, la oposición de Satanás, y se nos va a hacer difícil seguir adelante. El enemigo se va a poner al frente y te va a retar, te va a traer problemas, va a levantar a los de tu misma casa para que se opongan a ti. Aleluya. Se va a levantar tu esposo, se va a levantar tu esposa y te van a llamar santurrón. Eso es verdad. Te van a decir, ¿para qué vas a perder el tiempo en esa iglesia? Lo que te hace el pastor es robarte el dinero. Mira, ya se compró una casa. Esas son las luchas que trae Satanás. Pero nosotros tenemos que seguir adelante. No podemos descansar, hermano, no podemos desmayar. Porque ¿sabe qué, hermano? No estamos solos. Cuando Dios nos liberta de la esclavitud del pecado, como libertó a Israel de Egipto, Dios le hizo una promesa. Y esa promesa es para nosotros también. El Señor es muy sabio, hermano. Él no quiere que nosotros hagamos nuestra propia voluntad. Y aquí nosotros, cuando nosotros leemos en estos versículos, se lo voy a leer para que usted y yo entendamos bien lo que está diciendo aquí. En el versículo 18 dice: mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Dios los hizo caminar por donde Él quería que caminaran. Y en el versículo anterior, hermano, mire cómo dice el Señor, el versículo 17: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de Filistea. Dios tenía un propósito, Dios sabía el corazón del pueblo. Y no los llevó por el camino de los filisteos. Ese era el camino más cerca para llegar a la tierra prometida. Ellos podían atravesar ese camino y llegar a la tierra prometida en unos pocos días. Pero Dios no los llevó por ahí, hermano. Porque Dios sabía que cuando los israelitas miraban a los filisteos, en su corazón iba a entrar la duda. Por eso Dios dice en su palabra, para que no se arrepienta el pueblo cuando vean la guerra y se vuelvan ¿a dónde? A Egipto. Egipto es símbolo del mundo. Egipto es símbolo de pecado. A Egipto vuelven los descarriados. Aquel que se descarría, que abandona los caminos de Dios, se regresa a Egipto, se regresa a la esclavitud. Pero hay muchos que quieren volver a la esclavitud, amado hermano, por las luchas y las pruebas que encuentran en los caminos de Dios. Porque hay que esforzarse en los caminos de Dios. Porque hay que hacer la voluntad de Dios en los caminos de Dios. No podemos tomar nuestras propias decisiones. Dice la Biblia, el Señor dice que llevó a su pueblo por otro camino. No por el camino derecho, no por el camino más rápido, sino que los llevó por otro lugar. Porque en ese camino donde iban a ir más rápido, hermano, iban a haber problemas mayores. Y entonces ellos iban a desear en su corazón regresarse a Egipto, regresarse a la esclavitud. Y muchas veces nosotros, cuando leemos la historia del pueblo de Israel, encontramos que ellos se quejaban, se acordaban de Egipto. Ellos decían, allá en Egipto no pasábamos sed, y lo que tomaban era agua enlodada. Allá en Egipto no pasábamos hambre, y lo que comían eran gallinas flacas. Allá en Egipto teníamos cebollas. Anhelaban lo que había en Egipto, hermano. Por eso es que muchos dicen que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero que Egipto no salió del corazón de ellos. Y muchas veces, hermano, el creyente viene a los caminos de Dios. Dios los saca del mundo. Y están en la iglesia, pero todavía anhelan las cosas del mundo. El mundo no ha salido del corazón. Anhelan todavía las cosas que dejaron atrás en el pasado. Anhelan aquello que hacían y lo recuerdan con nostalgia. Lo recuerdan con tristeza. Ay, cuando yo no estaba en Cristo podía hacer esto. Cuando no estaba en Cristo podía hacer aquello. Ese pastor es muy estricto, me prohíbe todo. Yo no le prohíbo nada, amado hermano.
Yo no le prohíbo absolutamente nada. Usted puede hacer lo que usted quiera. Pero tenga cuidado que lo que usted haga no contradiga la palabra de Dios. Eso sí se lo voy a decir. Lo que dice la palabra se lo voy a enseñar. Lo que dice la palabra se lo voy a aconsejar. Pero de ahí a prohibirle yo algo, hermano, Dios me libre. Pero sí le voy a dar cuentas a Dios por lo que yo le enseñé, por lo que le prediqué. Pero usted le va a dar cuentas a Dios por lo que usted escuchó y obedeció. Le va a dar cuentas a Dios. Hay muchos hermanos que todavía anhelan el mundo. Todavía anhelan las cosas que hacían allá. No les duele en su corazón recordar el pecado. No les duele en su corazón recordar la esclavitud en la que vivían. Y es triste, amado hermano, cuando un cristiano, un creyente, anhela las cosas del mundo. La Biblia dice, no améis las cosas del mundo, porque si el amor del mundo está en tu corazón, el amor del Padre no está en ti. No podemos amar al mundo, hermano. No podemos amar al mundo. Tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Tenemos que anhelar llegar a la tierra prometida, que es nuestra patria celestial. Pero mientras estamos en el camino, mientras estamos caminando, hermano, en este peregrinaje cristiano, tenemos que mirar hacia la patria celestial. Tenemos que mirar hacia Cristo, tenemos que mirar hacia el cielo, tenemos que mirar la nube en el día y la columna de fuego en la noche. Tenemos que mirar al Señor y seguir hacia donde nos lleva el Señor. No desviar nuestro camino, no apartarnos a diestra ni a siniestra, ni mirar hacia atrás. La esposa de Lot, hermano, Dios lo sacó a los dos. Dice la palabra de Dios que como ya iba a caer el fuego del cielo en Sodoma y Gomorra, vinieron unos ángeles. Porque hay muchos hermanos que aunque se les advierte del peligro, todavía, hermanos, están maquillándose, están peinándose para salir del peligro. Y como Lot y su esposa estaban así, Dios envió ángeles y los cargaron para afuera, porque ya no había tiempo. Tuvieron que ser cargados. Dios les dijo, salgan porque ya el juicio viene. Y ellos, hermanos, muy campantes. Y Dios dijo a unos ángeles, carga a esos cabezones, porque si no, les va a caer el juicio encima. Y los cargaron, hermano, y los sacaron del peligro. Pero Dios, hermano, sacó a la mujer de Lot de Sodoma y Gomorra, pero no pudo sacar a Sodoma y Gomorra del corazón de la mujer. Porque Dios le dijo, no miren hacia atrás. Y cuando la mujer de Lot estaba caminando y oyó el ruido, oyó el juicio, dijo, ay, pobrecita Sodoma, y regresó a mirar. Cuando Dios le dijo que no regresara a mirar. Y usted sabe lo que le pasó, ¿verdad, hermano? Amén. Pereció, se convirtió en estatua de sal. Porque, hermano, el corazón de nosotros tiene que estar en obediencia a Dios. No podemos amar al mundo y amar a Dios, no podemos. Y en este caminar, en este peregrinaje, hermano, la promesa de Dios es que Él va a estar con nosotros en todo tiempo. Él no nos va a dejar. No podemos detenernos ni un solo momento en nuestro camino. No podemos detenernos, amado hermano. Versículo 21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, para guiarlos. La nube no solamente estaba para darles sombra en el desierto. La nube en el día estaba para guiarlos, para mostrarles el camino. ¿Qué nosotros usamos ahora, hermano, para que nos muestre el camino de Dios? Palabra, ¿verdad que sí? La palabra, dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Entonces lo que nosotros necesitamos para que guíe nuestra vida es la palabra de Dios. Pero dice la Biblia, hermano, que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos, y de noche en una columna de fuego. Y dice, hermano, para alumbrarles. Es decir, que nosotros siempre vamos a tener un camino seguro.
Siempre vamos a tener, hermano, la claridad para saber hacia dónde nosotros vamos. Dios nunca nos va a dejar en oscuridad. Dios nunca nos va a dejar en duda, amado hermano. Cuando hay duda en tu corazón, no es de Dios. Dios habla claro. Amén. Dios te dice las cosas claras. Dios no te dice maybe. No, hermano, Dios te dice sí o te dice no. O te dice espera. Pero Dios nunca te dice quizás, déjame pensarlo. Dios ilumina nuestro camino, nos enseña hacia dónde tenemos que ir de una manera clara. Si tú quieres tomar una decisión y hay una duda en tu vida, no es de Dios. Tienes que hacerlo. La palabra de Dios es clara. Por eso dice, hermano, que una columna de nube de día para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen noche y día. Oiga, ¿quién no se cansa caminando noche y día? Humanamente nos cansamos. Pero Dios es el que da la fuerza. Dios quería que el pueblo caminara de día y de noche, porque Él sabía que Faraón se iba a levantar nuevamente para perseguirlos y para destruirlos. Y como Faraón tenía sus caballos, tenía fuerza para ir más rápido, entonces Dios tenía que mantener al pueblo caminando de día y de noche. Y hermanos, nosotros no podemos detenernos, no podemos coger un break en las cosas de Dios. No podemos coger vacaciones en las cosas de Dios. Vive Jesús, amén. No podemos decir voy a tomarme un descanso, me merezco un descanso. Señor, tú sabes que me merezco un descanso, he trabajado mucho. No, hermano, tenemos que caminar de día y de noche. Tenemos que hacer la voluntad de Dios de día y de noche. No podemos mirar hacia atrás ni un solo momento. Si Dios nos dice que caminemos, no nos podemos detener. No importa si es de día, no importa si es de noche. Tenemos que seguir hacia adelante. Y cuando nosotros, hermanos, seguimos la voluntad de Dios, escuche esto, hermano. Cuando nosotros caminamos siguiendo al invisible, el versículo 22 dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, la presencia de Dios nunca se aparta de nuestra vida. La presencia de Dios no estaba en Egipto, hermano. Dios lo sacó de Egipto porque Él no podía manifestarse en ese lugar. Y nosotros muchas veces queremos que Dios se manifieste a nosotros en Egipto, en el pecado, en el mundo, allá. Dios está en todas partes. El juicio de Dios está en el mundo. La misericordia de Dios está aquí en la casa de Dios. La ira de Dios está en el mundo. El amor de Dios está aquí en su presencia. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que aprender de la palabra de Dios. Que cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, siguiendo la nube y siguiendo la columna de fuego, lo que quiere decir es siguiendo su voluntad, y caminamos por donde Él quiere que nosotros caminemos, entonces la presencia de Dios nunca se va a apartar de nuestra vida. ¿Escuchó, hermano? Muchas veces, hermano, el creyente se pregunta, yo he escuchado a muchos creyentes: ay, ¿por qué será que no siento la presencia de Dios? Que la columna de fuego está por allá y tú estás caminando por allá. ¿Escuchó, hermano? Hace tiempo que no me toca el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo está tocando allá y tú estás por allá. Tenemos que ir hacia donde está la presencia de Dios. Tenemos que ir hacia donde Dios nos ha encomendado el camino. Allí tenemos que estar. Dios no te va a seguir a ti. Dios no me va a seguir a mí. Nosotros tenemos que seguir a Dios. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios. La presencia de Dios no está en Egipto. La presencia de Dios está donde Él quiere que nosotros vayamos, que caminemos día y noche, para que la presencia de Dios nunca se aparte de nosotros. Él no puede bendecirnos, hermano, si no estamos en su voluntad.
Él no puede darnos lo que Él quiere si no estamos en su voluntad. Había una sola manera de llegar a la tierra prometida, y era la manera que Dios determinó. No era la manera que el pueblo quería, sino la manera que Dios determinó. Y cuando quisieron hacer su propia voluntad, Dios les dijo: ahora ninguno de los que salió de Egipto van a entrar a la tierra prometida. Y todos murieron en el desierto, hermano. Usted sabía eso, ¿verdad que sí? Amén. En cierta ocasión se mandaron espías y mandaron 12 espías y regresaron 10 quejándose. Esa gente son muy grandes, son muy altos, son guerreros, tienen edificios y tienen murallas alrededor de las ciudades, y nosotros somos como hormigas delante de ellos. Oiga, hermano, qué exageración. El que no tiene a Dios exagera. El que no tiene a Dios mira los problemas más grandes de lo que son. Aleluya. El que no tiene a Dios, hermano, se ahoga en una gota de agua, ni siquiera en un vaso de agua, se ahoga en una gota de agua. El que no tiene a Dios mira los problemas más grandes de lo que son. Satanás le pone un lente de aumento al frente, y en lugar de mirar una hormiga, mira un dragón. Eso es lo que hace Satanás, hermano, cuando no queremos hacer la voluntad de Dios. Y por esa causa, hermano, todos aquellos que se quejaron, Dios les dijo: van a morir en el desierto. Y los tuvo 40 años dando vueltas. 40 años, hasta que todos aquellos que no tuvieron fe perecieron en el camino y no lograron entrar a la tierra prometida. Dios nos ha sacado de Egipto, amado hermano, nos ha sacado del mundo, nos ha sacado del pecado, nos ha libertado. Tenemos que alegrarnos en los caminos de Dios. No podemos vivir quejándonos en las cosas de Dios, amado hermano. Los que se quejaron perecieron en el desierto. Los que se quejaron, pero los que creyeron entraron a la tierra prometida. ¿Usted quiere entrar a la tierra prometida, hermano? ¿Usted quiere llegar al cielo? Entonces deje de quejarse. Digo, déjeme mirar para abajo, bueno, decir, me está tirando el pastor. Dejemos de quejarnos en los caminos de Dios. La Biblia dice: alégrate ahora con lo que tienes. ¿Escuchó eso, hermano? Aleluya. Eso es lo que dice en Hebreos 13:5. No dice confórmate, porque Dios no quiere que nunca nos conformemos. Dios nos ha hecho para crecer. Dios nos ha hecho para mejorar, para prosperar. Pero la Biblia dice: alégrate con lo que tienes ahora. Alégrate. ¿Qué quiere decir eso? Dale gracias a Dios por lo que tienes. Amén. Aunque tú quieras filet miñón y Dios te dio un pan seco, dale gracias a Dios por ese pan. Alégrate. Dile: Señor, gracias, porque ahora, aunque sea ahora, los dientes se me van a afilar con este pan duro. Tienes que mirar la bendición que Dios te ha dado y ser agradecido con lo que Dios te ha dado. Alégrate con lo que tienes ahora, porque dice el Señor: no te dejaré ni te desampararé. Pero eso es cuando nosotros nos alegramos, hermano, con la bendición de Dios que tenemos ahora. Si nos quejamos con lo que Dios nos ha dado, ofendemos a Dios. Ay, Dios me dio un departamentito de 2 cuartos, yo quería de 3. Ay, Señor. A veces nos quejamos sin darnos cuenta, hermano. Tenemos que darle gracias a Dios. La Biblia dice: dale gracias a Dios en todo. ¿Tienes un problema? Dale gracias a Dios, porque a través de ese problema Dios te va a enseñar algo. ¿Tienes una lucha? Dale gracias a Dios. ¿Tienes una aflicción? Dale gracias a Dios. Dejemos de quejarnos, amado hermano. A Dios no le gustan las quejas, a Dios le molestan las quejas. He escuchado como alguien está quejándose todo el tiempo, como que le molesta a usted y usted quiere salir de ese lugar. ¿Cuánto más Dios? Dios quiere que seamos agradecidos, que nos alegremos con lo que tenemos. Y cuando nosotros empezamos a ser agradecidos, la presencia de Dios está con nosotros. La bendición de Dios está con nosotros. Y como Dios dice: tú eres agradecido con lo poquito, ahora te voy a dar más. Ahora te voy a multiplicar. El diablo no te puede quitar nada, porque yo te voy a proteger. Pero cuando somos agradecidos con Dios, la presencia de Dios, hermano, es una promesa.
Y Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Y dice la Biblia que la columna de nube no se apartaba en el día y la columna de fuego no se apartaba en la noche. Estaba todo el tiempo guiándolos. Estaba todo el tiempo mostrándoles el camino. Y todos tenían que mirar, hermano, a la columna. Todos. Cuando la columna se paraba, ellos se paraban. No importaba si paraban por días, por semanas. Y cuando la columna empezaba a moverse, todo el mundo tenía que levantar sus tiendas, hacer sus maletas y seguir la columna. Esa es obediencia a Dios, esa es obediencia a la palabra de Dios. Cuando Dios te dice haz algo, tienes que hacerlo. Y cuando Dios te dice no lo hagas, no lo hagas. Porque en la obediencia está la bendición. Amén. En la obediencia está la bendición. En la fe está la bendición. Señor, tú me dices que no lo hagas, no lo voy a hacer. Aunque parezca bueno el negocio, Señor, no lo voy a hacer. Que me estás librando de algo. Que tú conoces el futuro. La presencia de Dios es prometida para nosotros, hermano. Debemos cuidarnos de hacer su voluntad. Debemos cuidarnos de obedecer al Señor. Amén, hermano. No deje de mirar a la nube. No deje de mirar la presencia de Dios. No deje de mirar a Cristo. Vamos a orar.